La Habana ya no espera el futuro, está intentando sobrevivir a los escombros del presente. Tras décadas de una simbiosis parasitaria, el cordón umbilical que unía a la isla con el petróleo venezolano ha sido cortado de un hachazo geopolítico. Con la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la aniquilación de los 32 agentes cubanos que formaban su guardia pretoriana, el régimen de Miguel Díaz-Canel no solo ha perdido a su principal aliado. Ha perdido el combustible que mantenía encendida la maquinaria del control social. Y el shock de la opción cero. Si el periodo especial de los años 90 fue un infierno, lo que vive Cuba hoy es el subsuelo de ese abismo. En febrero de 2026, las cifras son aterradoras. El país ha entrado en una fase de parálisis medieval. Con el 64% del territorio sumido en apagones simultáneos y cortes que superan las 20 horas diarias, la vida económica ha dejado de existir. Cuba necesita 110.000 barriles de petróleo diarios para que sus hospitales, panaderías y transporte funcionen. Venezuela aportaba el tercio vital que la isla no puede producir ni pagar. Sin esos 27.000 a 30.000 barriles diarios de crudo, hoy detenidos en puertos venezolanos bajo control estadounidense, la isla tiene una reserva de supervivencia de apenas 6 semanas. El régimen está a punto de quedarse a oscuras, y esta vez no hay una Unión Soviética ni un Hugo Chávez para rescatarlo. 2. El mito de la soberanía frente al hambre. Díaz-Canel invoca la resistencia creativa, pero la realidad es que el cubano de a pie está desnutrido y desesperado. La caída de Maduro ha revelado la mentira estructural del modelo de Gaesa. Mientras el conglomerado militar invertía en hoteles de lujo que hoy están vacíos, la infraestructura básica de la nación se pudría. El régimen intentó el juego del revendedor. Datos recientes revelan que La Habana revendía hasta el 60% del petróleo venezolano en el mercado asiático para obtener divisas frescas. Ese flujo de dinero sucio se ha secado. Hoy, el Estado cubano es un cadáver financiero que no tiene crédito internacional, no tiene producción agrícola y, lo más grave, ya no tiene que ofrecerle a sus propios militares para mantener su lealtad. 3. Una élite monolítica en un barco que se hunde. La arrogancia de la cúpula, liderada por un Raúl Castro envejecido y un Díaz-Canel que solo sabe leer consignas, ha llevado al país a un callejón sin salida. La administración Trump ha sido clara: cero petróleo, cero dinero. El cerco económico es total y los aliados estratégicos como Rusia y China han enviado apoyo político, pero ni una gota de crudo gratis. Nadie quiere invertir en una economía que se contrajo un 15% y cuya moneda no sirve ni para comprar el pan racionado. Cuba está al límite. La seguridad eléctrica es para los hoteles de los generales, la miseria es para el pueblo. 4. El fin del contrato social. La pregunta no es si el régimen puede sobrevivir sin Venezuela, sino cuánto tiempo puede el pueblo cubano soportar la inexistencia de un Estado que provea lo mínimo. Sin diésel, no hay distribución de agua. Sin electricidad, no hay refrigeración de los pocos alimentos que quedan. Sin transporte, el país se fragmenta en aldeas aisladas y hambrientas. La deserción masiva de militares y la desmoralización tras el fracaso en Caracas indican que el escudo de la revolución tiene grietas profundas. El régimen se aferra al poder como un fósil, pero un fósil no puede alimentar a 10 millones de personas ni encender las termoeléctricas. Conclusión: el veredicto de la realidad. Cuba no puede sobrevivir sin el subsidio externo que Venezuela representaba. El modelo cubano nunca fue autosuficiente, siempre fue un parásito de la geopolítica. Hoy, con el anfitrión muerto, el parásito se enfrenta a su propia extinción. La continuidad de Díaz-Canel es, en realidad, la gestión de un funeral prolongado. El reloj de arena se ha quedado sin granos, y lo que viene no es una reforma, es el colapso de un sistema que prefirió hundirse en la oscuridad antes que permitir que su gente fuera libre. La metamorfosis y el declive operativo de las fuerzas de élite cubanas, explorando como la prioridad económica y la dispersión geopolítica han comprometido su misión fundamental, la seguridad del liderazgo del país. El escudo roto, la erosión de las fuerzas de élite cubanas y la vulnerabilidad de Díaz-Canel. Por Yemena. Fecha: 4 de febrero de 2026. Durante décadas, las tropas especiales cubanas, conocidas popularmente como las avispas negras, fueron el símbolo del poder de fuego y la lealtad inquebrantable de la revolución. Entrenadas en las selvas de Vietnam y los desiertos de Angola,
estas unidades representaban la última línea de defensa contra cualquier amenaza. Sin embargo, en los albores de 2026, la realidad es drásticamente distinta. Un proceso de desviación de recursos hacia el sector empresarial, sumado a una sangría operativa en misiones extranjeras, ha dejado a la cúpula del poder en La Habana, incluyendo al propio Miguel Díaz-Canel, en una situación de vulnerabilidad sin precedentes. Y de guerreros a gerentes, el desvío de recursos a Gaesa. El primer gran factor en la degradación de las fuerzas élite no vino de una derrota militar, sino de una decisión administrativa. Bajo el mando del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el conglomerado Gaesa absorbió las funciones más lucrativas del Estado. Este fenómeno transformó la meritocracia militar. Los oficiales más brillantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior dejaron de perfeccionar tácticas de protección de dignatarios para gestionar hoteles, remesas y marinas turísticas. El presupuesto que antes se destinaba a tecnología de vigilancia y entrenamiento de combate cercano fue redirigido a la expansión hotelera. Como resultado, la infraestructura de la Dirección de Seguridad Personal ha sufrido un desgaste tecnológico que la sitúa décadas por detrás de sus homólogos internacionales. 2. El desgaste en Venezuela, la caída de las avispas negras. La capacidad de protección se mide por la preparación de sus hombres. Recientemente, el régimen de La Habana tuvo que admitir una noticia devastadora: la muerte de 32 oficiales de élite en territorio venezolano durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. Fieles a sus responsabilidades, cayeron tras una feroz resistencia, rezaba el comunicado oficial. Sin embargo, detrás del lenguaje heroico se esconde una verdad táctica. Las mejores unidades cubanas no estaban en La Habana protegiendo el Palacio de la Revolución, sino sirviendo como guardia pretoriana de un aliado extranjero. Esta exportación de seguridad ha dejado a Cuba con un cuadro de mando envejecido o inexperto. La pérdida de estos 32 efectivos no es solo una cifra, es la desaparición de décadas de entrenamiento especializado en protección de perímetros y extracción rápida. 3. Díaz-Canel, un líder protegido por un tigre de papel. A diferencia de Fidel Castro, cuya seguridad era una red impenetrable de múltiples anillos de inteligencia y fuerza bruta, Miguel Díaz-Canel se enfrenta a un escenario de desconexión operativa. Obsolescencia tecnológica. Mientras los líderes modernos son protegidos con sistemas de interferencia de drones y ciberseguridad avanzada, la DSP sigue dependiendo de métodos analógicos y vigilancia humana desmotivada. Moral en crisis. La crisis económica que asola la isla no discrimina. Los agentes de seguridad personal, aunque disfrutan de ciertos privilegios, ven a sus familias sufrir las mismas carencias que el resto del pueblo. La lealtad ideológica ha sido sustituida por el instinto de supervivencia. Fugas de información, la corrupción interna, alimentada por la escasez, ha permeado los círculos de inteligencia. Los protocolos de seguridad son hoy más permeables que nunca. 4. La incapacidad de respuesta ante crisis internas. Las recientes protestas y el aumento de la tensión social han obligado a estas fuerzas a actuar como policías de control de disturbios, una función para la que no fueron diseñadas. Al desviar a las tropas élite para reprimir a su propio pueblo, el régimen ha cometido un error estratégico: ha diluido la especialización de sus protectores. Un oficial entrenado para detener un magnicidio no puede estar perdiendo su tiempo y equipo dispersando una cola de pan o vigilando un barrio periférico. Esta sobreextensión significa que, en caso de un ataque coordinado contra el liderazgo, las fuerzas de reacción rápida estarían demasiado lejos o demasiado cansadas para intervenir eficazmente. Conclusión: el fin de la excepcionalidad. Las fuerzas élite cubanas han perdido su mística. Lo que antes era una unidad de combate de primer orden mundial es hoy un cuerpo fragmentado, más preocupado por la contabilidad de Gaesa y la supervivencia en misiones extranjeras que por la integridad física de sus propios líderes. Díaz-Canel camina hoy sobre un hielo más delgado de lo que sus ejercicios militares televisados sugieren. El anillo de acero se ha oxidado, y en un mundo donde las amenazas son asimétricas y tecnológicas, la lealtad de un guardia hambriento o la gestión de un general empresario no bastan para garantizar la continuidad del poder. El trono de cenizas, la gerontocracia de Raúl Castro y el colapso del modelo Canel. Cuba se encuentra en un punto de no retorno. Mientras el paisaje urbano de La Habana se desmorona bajo el peso de la desidia y la falta de inversión,
En las altas esferas del poder ocurre un fenómeno de aferramiento biológico y político que desafía toda lógica de gobernanza moderna. Raúl Castro, actuando como el fósil protector desde las sombras, y Miguel Díaz-Canel, el ejecutor de una continuidad fallida, sostienen un sistema que ha canibalizado la economía nacional a expensas de un pueblo que ya no puede más. La sombra del fósil, Raúl Castro y el poder en retaguardia. A pesar de su retiro formal, Raúl Castro sigue siendo el eje sobre el cual gira la toma de decisiones estratégicas. Su presencia, más que un símbolo de estabilidad, actúa como un ancla que impide cualquier reforma real. Esta gerontocracia, compuesta por figuras que promedian los 80 años, vive en una realidad paralela donde la continuidad es el único valor sagrado. La insistencia de Castro en mantener el control militar sobre la economía, a través de la estructura de Gaesa, ha creado un sistema donde la riqueza no fluye hacia el bienestar social, sino hacia la preservación del aparato represivo. Es el poder ejercido desde la nostalgia y el miedo, donde la supervivencia biológica del líder se confunde con la supervivencia de la nación. Díaz-Canel y la continuidad del fracaso. Miguel Díaz-Canel, el primer civil en ocupar la presidencia tras 6 décadas de dinastía castrista, no ha logrado forjar una identidad propia. Su lema de continuidad se ha convertido en una condena para el cubano de a pie. Inercia política. Sin el carisma de Fidel ni la autoridad histórica de Raúl, Díaz-Canel depende enteramente de la validación de la vieja guardia. Esto lo inmoviliza frente a la necesidad de reformas de mercado profundas. Gestión del colapso. Bajo su mando, Cuba ha experimentado las peores tasas de inflación y escasez desde el periodo especial. Su administración se ha limitado a reaccionar ante las crisis con retórica ideológica en lugar de soluciones técnicas. Una economía que se hunde en la miseria. El régimen ha perdido toda capacidad de sostener los pilares básicos de la vida en la isla. El modelo económico cubano hoy es un barco que hace aguas por todos lados. La quiebra del sector energético, con una infraestructura termoeléctrica obsoleta y sin divisas para comprar combustible, el país vive en un apagón perpetuo. La energía eléctrica, antes un derecho básico, es ahora un lujo intermitente. La destrucción de la moneda. La unificación monetaria, mal ejecutada, pulverizó los ahorros de los ciudadanos y lanzó a la mayoría a la pobreza extrema, mientras los comercios estatales operan en una moneda extranjera a la que el pueblo no tiene acceso directo. El éxodo como válvula de escape. Ante la incapacidad de proveer un futuro, el régimen ha fomentado tácitamente la mayor ola migratoria de la historia de Cuba. La pérdida de capital humano joven y calificado es la estocada final para cualquier esperanza de recuperación económica a corto plazo. Tabla comparativa de indicadores de crisis. Indicador estado en 2020, realidad en 2026. Suministro eléctrico, interrupciones programadas, colapso del sistema nacional. Acceso a medicamentos, escasez moderada, inexistencia de insumos básicos. Inflación creciente, hiperinflación fuera de control. Confianza social, incertidumbre, rechazo abierto y apatía. El pueblo en el límite, no pueden más. El contrato social de la revolución se ha roto. El régimen ya no ofrece ni salud ni educación de calidad, solo ofrece permanencia. El pueblo cubano, agotado por colas interminables y la desnutrición silenciosa, ha pasado del miedo a la desesperación. La resistencia creativa, un término acuñado por la propaganda oficial, se percibe hoy como un insulto a la inteligencia de una población que solo busca cómo escapar de una isla donde el futuro parece haber sido cancelado. Conclusión: el inevitable final del inmovilismo. La adherencia de Castro y Díaz-Canel al poder no es una muestra de fuerza, sino de debilidad. Se aferran a las estructuras porque saben que el más mínimo cambio real podría desencadenar la disolución total del sistema. Cuba no está sufriendo una crisis temporal. Está viviendo el colapso final de un modelo que prefirió la miseria de su gente antes que la pérdida del control absoluto. La historia recordará este periodo como el momento en que un liderazgo envejecido y desconectado decidió hundirse con su barco, arrastrando con ellos a millones de personas que solo pedían una vida digna. El 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión irreversible para la mística militar del régimen cubano. La captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses no solo desmanteló el eje Caracas-La Habana, sino que expuso una verdad que el Palacio de la Revolución había negado durante décadas.
La presencia de un ejército privado de avispas negras operando clandestinamente como la guardia pretoriana de un dictador extranjero. El gran éxodo de los uniformes, deserción masiva tras el fracaso en Caracas. La llegada de 32 féretros al Aeropuerto Internacional José Martí el pasado 15 de enero no fue recibida con el fervor revolucionario de antaño, sino con un silencio sepulcral que ocultaba una rabia creciente en los cuarteles. Tras el anuncio oficial de la muerte de los miembros de las tropas especiales en Venezuela, se ha desatado una ola de deserciones sin precedentes. Según informes de inteligencia y reportes de familiares, miles de militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior han abandonado sus puestos o han solicitado la baja, negándose a ser el próximo sacrificio anónimo de una alianza que solo beneficia a la cúpula. La misión clandestina, el anillo de acero que se fundió. Durante años, La Habana sostuvo que su presencia en Venezuela se limitaba a colaboradores civiles, médicos y maestros. Sin embargo, las biografías de los 32 fallecidos, que incluyen coroneles, mayores y capitanes de la Dirección de Seguridad Personal, confirmaron que Cuba proporcionaba el primer anillo de seguridad de Maduro. Estos hombres operaban bajo identidades falsas, vestidos con uniformes venezolanos o de civil, integrados profundamente en la estructura del SEBIN y la Casa Militar. Su misión no era defender la soberanía venezolana, sino asegurar que Maduro no fuera traicionado por sus propios generales. El hecho de que fueran aniquilados por unidades Delta Force en apenas 8 minutos ha destruido el mito de la invencibilidad de las avispas negras, enviando un mensaje de vulnerabilidad a todo el escalafón militar cubano. El efecto dominó. ¿Por qué morir por otro dictador? La muerte de oficiales de alto rango en suelo extranjero, mientras sus familias en Cuba sufren apagones y hambre, ha sido el catalizador de la crisis de moral. Las deserciones se cuentan por miles y presentan 3 patrones claros. Fugas por la frontera. Soldados y oficiales jóvenes asignados a zonas costeras o misiones en el exterior están aprovechando el caos para cruzar fronteras. Bajas masivas. En las unidades de infantería y blindados, las solicitudes de baja se han multiplicado. Los oficiales prefieren dedicarse al mercado informal o emigrar antes que ser enviados a una misión internacionalista de la que podrían no regresar. Apatía operativa. Los que permanecen en el servicio activo muestran una resistencia pasiva. La disposición para reprimir protestas internas ha disminuido drásticamente, ya que muchos ven en el destino de los 32 caídos su propio futuro si el régimen decide usar la fuerza militar contra el pueblo cubano. Un régimen sin escudo ni petróleo. La caída de Maduro no es solo un golpe moral, es el fin del sustento económico de las FARC. Con el control estadounidense sobre el crudo venezolano, el combustible que movilizaba los tanques y aviones cubanos se ha evaporado. Sin petróleo de Venezuela y con las tropas élite humilladas, Díaz-Canel está más solo que nunca, afirma un analista de seguridad regional. La percepción de que el régimen ya no puede proteger a sus propios héroes ha roto el pacto de lealtad. El militar cubano hoy se pregunta, si no pudieron proteger al hombre que enviaba el petróleo, ¿cómo van a protegernos a nosotros cuando la crisis llegue a su punto crítico? 4. Conclusión. El desmoronamiento final. La deserción masiva es el síntoma de un sistema que ha perdido su centro de gravedad. La exposición de las operaciones clandestinas en Venezuela ha dejado al descubierto que el alto mando cubano estaba más interesado en actuar como una agencia de mercenarios para sostener a aliados ideológicos que en garantizar la seguridad nacional. El ejército cubano, una vez el orgullo del bloque socialista, hoy es una fuerza en retirada, minada por la desilusión y el temor. La muerte de los 32 en Caracas no fue solo una pérdida humana. Fue el funeral de la confianza militar en el Partido Comunista. Los valores patrióticos y humanistas que fomentan las actitudes revolucionarias. Quien lo dude, que escuche o lea el testimonio de un moncadista o de un expedicionario del Granma. La generación del centenario, como declaró Fidel en el juicio del Moncada, llevaba